Continuando con nuestro programa de novedades gerenciales, vamos a tener en este momento al licenciado Jesús Monascal, que nos va a desarrollar una interesante conversación acerca de los aportes del neuroliderazgo para el desarrollo del talento humano, tema de vital importancia en los tiempos de hoy. Bienvenido, licenciado Monascal. Muchísimas gracias, estimado. Muchísimas gracias, mi estimado profesor Ben Félix. Quiero agradecer la invitación también y la logística del profesor Omar Torreyes y todo su equipo. Bueno, vamos a iniciar el conversatorio Aportes del Neuroliderazgo para el Desarrollo del Talento Humano. Quería empezar este conversatorio indicando que en el video promocional indicamos que ya sabemos que el neuroliderazgo nos ayuda a comprender nuestras pautas de pensamiento, acciones y emociones. Y entonces nos hacíamos en esa promoción una pregunta: ¿cómo el neuroliderazgo impacta en la cultura y el clima organizacional? Bueno, ese es el tema que nosotros queremos abordar en esta conversatorio de hoy. Y de esta forma poder descubrir las analogías y similitudes que pueden explicar el potencial éxito que puede tener un gerente o en el mundo gerencial. El tema que nos está tratando, que vamos a aportar con el neuroliderazgo. Así, entonces tenemos como marco teórico que la cultura organizativa es un sistema compartido de valores y creencias que ayuda a las personas a desenvolverse en las organizaciones y provee normas para su comportamiento. O sea, la cultura es normativa, lo que el dueño de alguna manera quiere, y por eso es que es importante, y el neuroliderazgo entra aquí, los valores y las creencias que tenga ese dueño, y las personas que se involucren en esa organización tienen que parecérsele a esos valores y esas creencias. Y eso es lo que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, sobre esta base, también entonces vamos un poco a explicar lo que es el clima organizacional. El clima organizacional es un grupo de características que describen una organización y que la distinguen de otras organizaciones sobre la base de la percepción que tienen sus empleados. Ahora, el clima organizacional, como estamos indicando acá, es lo que una persona que trabaja dentro de su organización percibe que es la cultura organizacional. Entonces, podemos ahora darnos cuenta en este momento que el clima organizacional fuerte puede influir de una manera importante en la cultura organizacional, y por supuesto la cultura ya de por sí impacta en el clima organizacional con sus valores y sus creencias. Por eso es que es tan importante este tema y cómo el neuroliderazgo va a empezar a resolver toda esta situación. Así, entonces, ¿por qué no pensar que la cultura organizacional y el clima organizacional impactan en las decisiones que los gerentes toman y en las normativas de comportamiento individual y grupal de los empleados? Es importantísimo entonces hacer este discernimiento. Resulta ser que un gerente puede verse con las manos atadas porque la cultura organizacional de los valores y las creencias, como el dueño la concibió, pues lo tiene amarrado. Y también, pues, eso afecta el clima organizacional y las decisiones que se puedan tomar tanto en forma individual como en grupo. Entonces, por eso el neuroliderazgo adquiere aquí, pues, un importante desarrollo en las organizaciones. Por supuesto, el neuroliderazgo hace ese aporte y entonces buscar la mejor manera de unir ese clima y esa cultura para la productividad de la organización. Entonces, por eso va a ser importante comprender las características, adaptarse a las necesidades y a los cambios necesarios que tengan que hacerse, tanto como en la cultura como en el clima, para fortalecer la productividad de la organización. Entonces, ahora estamos en presencia que no cualquier persona puede entrar en cualquier empresa, aunque sea ingeniero, aunque sea arquitecto, aunque sea administrador, porque impacta la administración de la cultura y el clima organizacional dentro de ella, los valores y las creencias que puedan tener las personas. Entonces, vamos entonces a ver un poco, a compartir pantalla para ver lo que estamos comentando
en este momento. Entonces, permítanme compartir pantalla para observar en las láminas lo que les estoy comentando. Ustedes pueden ver acá, conversatorio, aporta el neuroliderazgo para el desarrollo del talento humano. Así, vemos cómo la cultura es el redondo de toda nuestra organización, donde impactan los valores, donde impacta, por supuesto, las creencias que tiene ese dueño o ese grupo de dueños dentro de la organización. Y es una persona, ahí está, donde hay un ambiente donde se desempeña diariamente. Entonces, esa persona percibe, esa persona expresa, esa persona opina, tiene una forma de ver su vida y la vida comparte con sus compañeros. Esa persona siente, esa persona piensa. Y entonces en función de eso se crea una relación, un trato que está, por supuesto, influenciado muy fuertemente por la cultura organizacional. Impacta entonces al gerente. Impacta, por supuesto, a las personas que integran a la empresa, a sus compañeros de trabajo, impacta inclusive a los proveedores y clientes. Bueno, déjenme decirle que la cultura inclusive hace que personas o proveedores se vayan y yo no quiero trabajar más con esta empresa porque es que me tratan de esta manera o de esta otra manera. Y es porque de alguna manera culturalmente así fue diseñada y entonces hay personas que dicen yo no puedo trabajar en una organización así. Entonces, por mucha adaptación que yo tenga, el clima organizacional es muy débil y entonces impacta con la cultura y la persona muchas veces termina saliendo de la organización hasta por sus propios medios, sino es que la misma cultura de la organización te saca porque no te adapta. Por eso que entonces vamos a ver cómo la cultura y el clima organizacional se dan la mano y se dan la mano con el neuroliderazgo. Entonces tenemos que ahora utilizar esta herramienta muy importante gerencial de la neurociencia para poder conectar la cultura con la organización. Así, entonces, tenemos la influencia del neuroliderazgo en las organizaciones. Fíjense, las creencias, por supuesto, modelan pensamientos. Los pensamientos generan sentimientos. Los sentimientos determinan acciones. Las acciones derivan en resultados y los resultados modifican nuevamente la creencia. Entonces tenemos que hacer parecer a ese clima y esa cultura haciendo las modificaciones necesarias y el neuroliderazgo con sus aportes y la neurociencia nos va a ayudar a que esto ocurra. De esta manera, entonces les presento, hay que hacer unos cambios de hábitos, pero para eso quiero presentarles la fórmula del éxito. Competencia es igual aptitud, aptitud con P, que es la habilidad, que es el conocimiento, pero que multiplicado por una aptitud, que es con C, que es la destreza, pues más las creencias y los valores que yo tenga, me va a dar una fórmula de éxito, donde el gerente tiene que entonces comprender que tiene una capacidad. Si la persona tiene una puedo ser gerente general, o sea, que tengo todo un plan de carrera inclusive. No necesariamente tiene que ser de un cargo a otro, sino que también lo puedo hacer por grado. Analista 1, analista 2, supervisor 1, supervisor 2, senior, o sea, así, máster. Lo ideal es que tenga ese plan de vida y carrera. ¿Qué es lo que hace entonces el gerente? Elabora un plan de desarrollo, sucesión de perfiles dentro de una línea de carrera. Se estudia las competencias de la persona a ver en qué lugar pueden ubicar a esa persona dentro de la organización en su plan de vida y carrera. Pero ya lo tiene de alguna manera amarrado desde el inicio, desde que ingresó a la organización. Y, por supuesto, tenemos los sueldos y salarios. Los sueldos y salarios, entonces hablamos de lo que es el salario económico y el salario emocional.
donde debe haber también un plan de compensación, que eso lo vamos a tocar en el tema 5, pago fijo, pago variable, y tomando en cuenta las bases de las competencias que hoy en día se manejan, las competencias que tienen las personas que se establece, y eso lo establece el área de talento humano. Y llegamos al tema 6, donde está la evaluación del desempeño. En la evaluación del desempeño, entonces el gerente, ¿qué hace? Evalúa el valor agregado, o sea, qué fue lo que hizo esa persona en un tiempo determinado, y entonces la evaluación del desempeño es tan importante, porque entonces las personas no van a empezar a tener el mismo ingreso, porque va a haber una diferencia que lo impacta el subsistema de evaluación del desempeño. Si una persona es proactiva, competente, siempre está echando, digamos, puchón el objetivo, entonces esa persona no puede ganar lo mismo al que cumple nada más su trabajo y llega y se va a su oficina, o a veces ni siquiera va. O sea, tiene que haber una diferencia y el gerente tiene que estar muy pendiente de esto. Llegamos al tema ahora 7, auditoría del talento humano. Tenemos que hacer retroalimentación de todo lo que nos está pasando. Por supuesto, entonces aquí tenemos que volver a planear, volver a hacer el círculo de todo lo que la auditoría y el plan de auditoría nos conlleva, y eso nos lleva al control de gestión, el tema 8. El tema 8 entonces es la retroalimentación propiamente dicho, donde por supuesto en base a todo lo que hizo, los indicadores de gestión se tienen que manejar. Bueno, mis estimados compañeros participantes, muchísimas gracias por la invitación a este interesante proyecto de novedades gerenciales. Estamos totalmente a la orden para siguientes, digamos, videos y temas que podamos desarrollar. Muchísimas gracias por su atención. De verdad que tengan todos ustedes un excelente día. Dejo entonces de compartir pantalla para dar inicio a las preguntas y respuestas que tengan ustedes querer hacer. Entonces, bueno, totalmente a la orden. Pueden hacer preguntas por el chat, pueden hacer preguntas con el micrófono, dándole acceso al micrófono, y bueno, estamos totalmente a la orden. Roberto, abre el micrófono, Roberto, abre el micrófono. Ok, ahora sí, ¿verdad? Me refería a que tengo una pregunta, licenciado Jesús Monascal, de Jesús Valerio, y la interpreto de él, que es lo que plantea es que entonces, si las creencias, los resultados provenientes de las acciones definen las creencias, una persona ya con creencias formadas en una empresa, cuando se quiere incorporar a una empresa nueva con diferentes culturas, cambia sus creencias y sus pensamientos, o puede conseguir en esta nueva empresa ciertas similitudes y cuestiones que son comunes. Hay cambios de creencias radicales de una empresa a otra cuando me he formado en empresas con culturas bien distintas. Y bueno, el amigo del tocayo Jesús le puedo responder que sí. Bueno, si la persona tiene mucha experiencia, puede hacer un proceso de adaptación, pero hay personas, y yo lo he visto ya en mis 30 años de experiencia, personas que tienen muchísimos años de experiencia en una empresa, le ha ido muy bien en esa empresa, pero en otra no. Y entonces, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Pues si yo llegué, inclusive hice toda mi carrera en una empresa y fue exitoso, y bueno, y por razones X que quizás no vienen al caso, me tuve que desincorporar de esa organización y voy a otra, pues en esta otra no necesariamente voy a ser tan bueno porque impacta la cultura y el clima organizacional. Esa persona tiene que entender que tiene que cambiar esa creencia y esos hábitos y adaptarse a la nueva cultura, porque si no va a estar muy poco tiempo dentro de esta otra organización. Entonces, por eso es que muchas empresas ahora hasta prefieren contratar muchachos, o sea, que vienen saliendo de la universidad, para irle adaptando esa formación de creencias y valores como desde el inicio, para entonces no le sea tan brusco el cambio, porque algunos, digamos, profesionales que ya vienen curtidos, que le llama a uno, pues, que ya vienen con una formación de otras organizaciones, pudiera costarle de alguna manera incorporarse a otra nueva organización. Entonces habría que hacer un proceso de neuroliderazgo. Si el gerente considera que esa persona que está ingresando
Y eso lo vamos a ver en los temas. Si esa persona es valiosa, pues habríamos que atacarla con un proceso de coaching, por ejemplo, como para que entonces hacerle ver lo valioso que es y los cambios que tendría que realizar para poderse adaptar a la nueva cultura y al clima organizacional. Aquí hay otra interesante pregunta que hace Ángel Navarro y se refiere a si yo tengo personas nuevas, muy valiosas, que vienen con creencias válidas, pudiese yo como director de empresa considerar, debería yo como director de la empresa considerar esas creencias valiosas de ese nuevo personal a la hora de modificar o de ajustar alguna parte de mi cultura. Ya sería en este caso la creencia del recurso humano quien de alguna manera enriquece la cultura y no la cultura que define la creencia del recurso humano. ¿Qué piensa de eso? Excelente pregunta. Y sí, puede modificarse, pero claro, no es en el corto plazo. Y sobre todo tiene que ser grupal, no puede ser individual, sino esa persona tiene que ser lo suficientemente hábil. Entonces, cuando hablamos de clima fuerte, si hay muchas personas con creencias distintas a la cultura, pueden hacer modificaciones en la cultura, pero no se hace tan rápido, no es tan inmediato, porque acuérdense, la persona viene con sus creencias y sus valores, ya esa es su manera de ser. Pero sí se puede hacer, inclusive le puedo recomendar un libro que es el del señor John Maxwell, que se llama 360 grados, donde él precisamente plantea allí el liderazgo 360 grados, que yo puedo educar a mi jefe, yo puedo enseñar a mi jefe a que entienda que esa cultura a lo mejor que él ha venido desarrollando, no es de la mejor manera y eso no le va a poder permitir avanzar. Es más, puedo dar un ejemplo de esto. Hay muchos profesionales que han sido exitosos, tienen su empresa o empezaron siendo microempresarios y llegaron a lo mejor a tener 30, 40 empleados. Pero ya más de ahí, cuando ya tienen que hacer la especialización del trabajo, donde ya estamos hablando de una organización, ya no pueden. Ya no pueden, se trancan porque son personas que intervienen de una manera muy directa en todos los procesos. Si esa persona, ¿y por qué tú llegaste 3 segundos tarde? Entonces, ese tipo de cosas, un dueño de empresa o un presidente o un gerente general tiene que delegar por supuesto, en los gerentes y en todos los niveles tácticos, supervisores y coordinaciones que ya vienen naciendo. Y yo como consultor, es una de las cosas que yo he detectado que los altos ejecutivos han acostumbrado a tener su empresa chiquitica y entonces, bueno, llaman a la secretaria que está haciendo 3, 4 cosas, es también el asistente que compra, que tiene la nómina, que tiene las cuentas por pagar, pero cuando ya hablamos de una departamentalización, que voy a crecer, se trancan. Entonces, es ahí cuando los grupos, los ingenieros, los arquitectos, los administradores que vienen abajo, pueden hacerle ver a ese dueño de empresa que su cultura tiene que modificarse. Y sí, hay casos donde esto ha ocurrido. Yo inclusive he pertenecido a organizaciones y le he hecho consultoría a empresas donde esto ha ocurrido. Muy bueno, muy bueno. Realmente, a mí particularmente me satisface mucho tu respuesta. Espero que las personas que hicieron las preguntas también sea así. Bueno, creo que estaríamos entonces en el cierre de esta otra interesante conversación y invitando a los conectados a las próximas novedades gerenciales que tenemos previstas posteriormente. Gracias a todos. Y mi estimado profesor Benfele, quería mencionar acá a un gran amigo que es también parte del equipo, que es el profesor Raúl Flores. El profesor Raúl Flores, justamente hablando de estos temas tan sabrosos que es el neuroliderazgo, y él me decía, chico, y el neuroliderazgo no será una moda más, no será una moda más que como el benchmarking, como los equipos AAA o como el outsourcing, o entonces no será el mentoring, no será esto una moda más. Y yo le respondí, yo no creo que sea una moda más porque esto es parte de nuestro cerebro y nuestro cerebro va con nosotros para arriba y para abajo. O sea, no es algo que viene
de afuera, sino que nosotros estamos desarrollando de lo interno hacia afuera. Quizás los otros modelos eran de afuera hacia adentro, pero este es de adentro hacia afuera. Y no quería dejar de mencionar eso porque me pareció muy valioso eso que aportaba el profesor, mi querido amigo Raúl Flores, y bueno, para que los participantes lo tengan en cuenta. Perfecto, recuerdo que esos temas los hemos abordado con él. Raúl es un excelente profesional, al igual que tú. Bueno. Muchísimas gracias. Estamos a la orden.